Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer conversatorio virtual sobre el Cast Paper Representación y Participación Política Indígena, publicado por la Fundación Konrad Adenauer México, en colaboración con un grupo de expertos interesados en el tema indígena. Antes que nada, queremos pedirles una disculpa por iniciar 26 minutos tarde nuestra transmisión. Sin embargo, la razón es que el servidor de Facebook no nos permitía ingresar, nos rebotó la transmisión por varias ocasiones. Sin embargo, lo logramos, en este caso la tecnología nos jugó en contra, pero me parece que ya estamos bien y estamos transmitiendo. Eh, Mi nombre es Eduardo Walsh, soy gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer. Quiero compartirles el tema que el día de hoy nos reúne en este conversatorio. Si me ayudas, por favor, Hatsiri, con la presentación. El día de hoy, el tema que nos reúne en este conversatorio es el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Siguiente, Hatsiri. Para lo cual, el tema lo abordaremos bajo los siguientes enfoques. El primero de ellos es el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, enunciado en el artículo 2 de la Constitución Federal Mexicana. También el funcionamiento de las instituciones sociales y políticas propias de las comunidades indígenas y el derecho a la libre determinación para garantizar la continuidad, viabilidad y permanencia de los pueblos y comunidades indígenas. Para comenzar, quiero presentarles a nuestros invitados el día de hoy. Nos acompaña Griselda Galicia, quien es compiladora del Cast Paper y directora de Derechos de los Pueblos Originarios de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El ingeniero Hans Blumayer, quien es representante de la Fundación Konrad Adenauer en México. Víctor Leonel Juan, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Pacífico Sur, CIESAS. Zenaida Pérez, quien es integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Javier Jiménez, de la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec. Antes de iniciar, quiero brevemente explicarles la dinámica de este conversatorio. Cada participante tendrá una primera intervención de hasta 10 minutos, en donde podrá exponer su opinión o análisis inicial. Posteriormente tendrán una intervención de hasta 15 minutos, donde podrán complementar su participación inicial y interactuar con las otras opiniones de los expertos de este conversatorio. Por último, habrá una ronda de preguntas y respuestas con nuestros invitados de Facebook, que tendrá una duración de hasta por 10 minutos. Habiendo explicado cuál va a ser la dinámica del conversatorio del día de hoy, agradeciendo su presencia, quiero darle las gracias a todos nuestros invitados y pasaríamos con el discurso de bienvenida de nuestro representante en México, el ingeniero Hans Blumayer. Adelante, ingeniero. Gracias, Eduardo. Muy cordial bienvenida a todas y a todos. Primero, también me sumo a las disculpas. Es inusual que una fundación política alemana no comience un evento a tiempo, así que estamos aquí malogrando nuestra imagen institucional, pero Facebook nos jugó una mala jugada esta mañana, así que nuevamente disculpas. Pero en primer lugar, mi saludo más cordial, más respetuoso al panel que nos acompaña en la mañana de hoy. Son caras conocidas en la Fundación Adenauer en los temas que nos unen, que es el tema de la participación política de los pueblos indígenas. Así que Griselda, Javier, Zenaida, Víctor, es un placer tenerlos a ustedes esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación y recalcar que esta serie de conversatorios virtuales que estaremos realizando a partir de hoy en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se van a extender en el mes de agosto y septiembre para poder tocar todos los temas que Eduardo ya nos había manifestado en su introducción y que tienen como base este Cast Paper titulado Participación y Representación Política Indígena que hemos publicado el año pasado.
Recalcar y subrayar que esto sucede en el marco del trabajo internacional de la Fundación Konrad Adenauer, que aquí en México se centra en 4 ejes temáticos. El primero es el fortalecimiento de la democracia como sistema de gobierno y como forma de vida, dirigido particularmente al fortalecimiento de las instituciones y la participación de la ciudadanía en su totalidad en ese sistema democrático. El segundo tema es el fortalecimiento del Estado de Derecho como una parte fundamental de la democracia, así como la entendemos nosotros, por lo menos. El tercer eje es el desarrollo económico y social, incluyendo la sustentabilidad ambiental y las políticas energéticas. Y el cuarto, las políticas internacionales y de seguridad. Quiero recordar un poquito de historia en este sentido, de que en noviembre del 2018 empezamos el trabajo en el marco de un taller con expertos dirigido justamente por Griselda, cuyo objetivo fue la discusión y luego la elaboración y publicación del cast paper que les mencioné. Los resultados están ahí visibles. Este paper está disponible en nuestra página web y a través de las redes sociales. Fue elaborado el documento por Griselda. Nuevamente mi agradecimiento, mi felicitación a ella por haberlo hecho. Y recordar que el marco en el cual nos movemos en este debate tiene que ver tanto con el reconocimiento constitucional en México como una nación pluricultural sustentada en los pueblos y comunidades indígenas que lo conforman. Nosotros, personal e institucionalmente, creemos firmemente que la identidad y la continuidad de una comunidad no solo depende de la reproducción de su lengua o de sus expresiones culturales que las distinguen y las caracterizan, sino que debe procurar también la reproducción social del grupo mediante el funcionamiento de sus propias instituciones sociales y políticas y su activa participación en el sistema democrático. Y por lo tanto, con estos debates que estamos ofreciendo, buscamos atraer el debate público sobre este importante tema, con la intención de lograr, ojalá, consensos que brinden estas oportunidades y espacios de participación de los pueblos originarios aquí en México, y eso también con miras al proceso electoral del próximo año. Así que, nuevamente, muchísimas gracias a nuestros 4 panelistas el día de hoy, a todos los que nos acompañan finalmente en la transmisión de Facebook, y seguramente vamos a tener un debate no solo interesante en la mañana de hoy, sino también en los 4 conversatorios que siguen. Muchísimas gracias y adelante con la discusión. Muchas gracias, ingeniero, por la bienvenida. Y bueno, para no perder más tiempo, quiero hablarles de quién será la primera oradora y quien es la compiladora de este cast paper. Ella es Griselda Galicia. Ella es mixteca de Cozoltepec, Huajuapan de Oaxaca, promotora cultural. Ha trabajado en la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, siempre en los temas de cultura y pueblos indígenas, violencia contra las mujeres, desde la perspectiva de derechos humanos. Actualmente, directora de Derechos de los Pueblos Originarios de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano. Adelante, Griselda. Gracias, gracias, buen día a todos. Un gusto estar retomando esta actividad, este trabajo que la Fundación ha puesto en la mesa desde hace mucho en su agenda y que ha sido muy importante para que de alguna forma podamos intercambiar y unirnos y escuchar los diferentes puntos de vista de quienes han venido trabajando o quienes han venido desarrollando actividades en torno al reconocimiento del derecho a los pueblos indígenas, sobre todo en el ejercicio de su autonomía, de su autodeterminación, ¿no? Y que uno de estos aspectos y que entendemos perfectamente y partimos del reconocimiento de que la riqueza de las naciones se encuentra justo en el reconocimiento de esta diversidad, tanto cultural como humana. México es un país diverso, es un país de tiempos y culturas distintas, así lo hemos dicho siempre y creído siempre, porque de otra forma no se explica toda esta, o más bien, no podríamos entender esta cantidad de conflictos que vivimos y que se generan a partir de una convivencia diversa y plural, ¿no? Y que es necesario irla trabajando, irla abordando, y que desde el campo del derecho, o por lo menos en la Constitución de México, el reconocimiento de México como un país pluricultural fue
importantísimo, porque a partir de eso empezamos a modificar una serie de temas, ¿no? Y cuando se vio reconocido en el artículo 2 constitucional el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos, pues creo que se abrió la posibilidad para empezar a hacer un ejercicio de propuestas, de acciones y sobre todo de abrir campos para que en los hechos podamos, como pueblos, poder pues vivir en los hechos este reconocimiento. Y eso ha abierto una serie de caminos y uno de ellos es precisamente el tema de la participación política indígena, ¿no? En el entendido de que no solamente el participar de manera política, la participación política no se limita solamente al tema de la participación en un partido político a través de estos espacios, sino tiene que ver con toda una implementación de formas de participar en la toma de decisiones y de incidir justo en los diferentes mecanismos que tienen que ver con el desarrollo de nuestras propias comunidades, definir sus formas de vida, sus formas de gobierno, mantener su cultura, sus formas de organización social, etcétera, y que a la larga es lo que finalmente determina la identidad de un pueblo, de una comunidad, de una nación, como decimos nosotros, desde los pueblos indígenas, ¿no? El tener la oportunidad en el 2018 de poder trabajar este documento, más bien de coordinar una reunión con diferentes expertos, llevó a la mesa una serie de discusiones, ¿no? Sobre los diferentes factores que inciden en cómo participar y trabajar este tema. Y también llevó a una serie de conclusiones. Uno de ellos que yo quisiera señalar solamente porque considerarlo ahorita por la temática de la mesa, de las conclusiones a las que se llegaron, decían que era necesario promover que los pueblos indígenas exploren y propongan otros mecanismos de participación política que incorpore su visión de servicio a través de un proceso de reflexión interna de los pueblos para conciliar el mandar obedeciendo de la comunidad, ¿no? Y que muchas veces dentro de no se valora esta doble conjunción del que recibe un mandato y del que va guiando, que puede ser la asamblea, la comunidad, etcétera, y que muchas veces se divide esta forma de organización en los pueblos o que no se va reflejada dentro de las formas que hoy en día tenemos a partir de la forma de administración, ¿no? Otra de las conclusiones a los que se llegó fue promover la asociación de pueblos y comunidades indígenas entre sí, ¿no? Sobre todo porque dentro de un propio municipio y eso abre un tema hacia el asunto de los niveles de gobierno, los órdenes de gobierno, en el sentido de que normalmente o en México el tema está reconocido como nivel organizativo administrativo el municipio, pero dentro de un municipio igual puede haber una serie de comunidades indígenas, ¿no? Que tienen sus propias formas y que no tienen un espacio cómo organizarse o cómo reconstituirse incluso, ¿no? Entonces, eso ha generado una serie de conflictos a partir de sobre todo en el tema de recursos, ¿no? De cómo pueden ellos empezar a hacer un ejercicio de su autonomía y que va más allá del tema, no solamente del reconocimiento de sus formas de organización, sino también el acceso a los recursos, ¿no? Y eso ha provocado el tema incluso de la demanda de un cuarto nivel de gobierno, como se plantea, ¿no? En la que comunidades al interior del municipio que se catalogan como indígenas o se reconocen como indígenas dentro de un municipio que no lo es, y ponemos el ejemplo tal vez en los estados del norte es más notable esto, aún en el estado de Oaxaca, que son municipios como más en su constitución, por la misma cantidad de municipios se pueden definir como indígenas al 100%, sí hay municipios en los que hay comunidades indígenas dentro del territorio municipal y que también exigen ese reconocimiento y ese derecho y esa forma también de poder administrar, ¿no? Entonces, sobre todo en el ramo administrativo a la hora del ejercicio de los recursos, ¿no? Y que eso tiene que ver con un ejercicio de autonomía y autodeterminación también de esas prácticas, ¿no? Y finalmente, ¿por qué es tan importante eso? Porque al final lleva a que la propia comunidad, a que los propios pueblos puedan ir proponiendo sus propias formas y visiones de desarrollo, ¿no? Que pareciera que, bueno, o más bien, que es como el fin último, ¿no? De un proceso de participación. Las comunidades buscan finalmente el tema de cómo, o sea, no tienen abierta esa posibilidad de definir sus propias formas de desarrollo, de cómo
proponer también lo que para ellos sería el bienestar, lo que significa, y que puedan proponer también sus propias formas de medición de bienestar en ese sentido, ¿no? Y bueno, estas fueron algunas de las conclusiones a las que de las propuestas a las que se llegaron al término de la discusión, enfocadas en este tema, y que creo que hoy sería muy importante, ¿no? Escuchar la participación de los compañeros que nos acompañan el día de hoy, del doctor Víctor Leonel, de Zenaida, ¿no? Para ver qué es, o sea, cómo podemos seguir abonando en esta discusión, cuáles son las nuevas líneas de agenda y sobre todo cómo transitar y cómo ir definiendo nuevos campos de acción desde la perspectiva de la especialidad de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, yo dejaría ahí la participación y decir que hace falta todavía mucho trabajo por ir profundizando e ir generando condiciones para la toma de decisiones, para la inclusión, para la participación, pues para la no discriminación también dentro de este proceso en estas visiones y concepciones, ¿no? Gracias, Eduardo. Gracias, Griselda. Nuevamente agradecerte todo ese trabajo que hemos venido haciendo en los últimos años y sin duda el cast paper que la Fundación hizo en colaboración con muchos expertos y que tú nos has ayudado a compilar, y ese motivo por el cual estamos reunidos el día de hoy. Para continuar, quiero darle el uso de la voz al doctor Víctor Leonel Juan Martínez y les platico brevemente un poco de su semblanza. Él es doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, investigador universitario y periodista, exdirector de la revista En Marcha en Oaxaca, ha escrito en libros sobre derechos indígenas, procesos políticos y electorales, municipios, movimientos sociales. Ha realizado estancias académicas en American University en Washington, D.C., en Estados Unidos, y la Universidad de Sevilla en España. Ha colaborado en publicaciones del Programa de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer y en diversas actividades de la CAS, México. Actualmente investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social Pacífico Sur, conocido como CIESAS Pacífico Sur, y director de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del Estado. Adelante, doctor, hasta por 15 minutos. Sí, muchas gracias, muy buenos días a todos y a todos. Les agradezco primero que nada la invitación, por supuesto, a la CAS México para participar en este debate, en este mes que es emblemático por la celebración el 9 de agosto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Agradezco también a Griselda Galicia, que fue el enlace para que pudiéramos estar con ustedes. Es, como decía yo, emblemático no solo por esta celebración del 9 de agosto, sino también porque confluyen varias conmemoraciones en este año del 2000. El 5 de septiembre se van a cumplir 30 años de que México suscribió el convenio 169 de la OIT, si bien su vigencia inició un año después, hasta septiembre de 1991. Se cumplen también 30 años de una de las reformas constitucionales más profundas que se ha realizado en la nación mexicana, que fue una reforma en materia indígena que se efectuara en 1990 en Oaxaca, precisamente, en este estado del sureste mexicano, y que por primera vez da un paso adelante en un marco constitucional estatal para reconocer primero la presencia de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Recordemos que en la historia de nuestra nación, los pueblos indígenas fueron excluidos de la primera constitución mexicana, también fueron excluidos de la reforma de la reforma constitucional de 1857, más o menos lo mismo sucedió en la reforma constitucional de 1917, si bien se reconoce los bienes comunales, los bienes de las comunidades, hay un primer avance. Pero Oaxaca tenía ya una historia legislativa distinta. Aquí sí fueron reconocidos desde la primera constitución local las repúblicas de indios, por ejemplo, y a lo largo de su historia legislativa ha tenido distintos puntos de encuentro entre la legislación y la presencia de los pueblos y comunidades indígenas. En 1990 se da un gran paso, un gran avance al reconocer esta presencia, primero de 15 pueblos indígenas. El año pasado se reconoció además la presencia de un pueblo más, el pueblo
Tacuate, ya son 16 pueblos reconocidos constitucionalmente, y se les reconoce un primer catálogo de derechos, si bien con la impronta que tuvieron las reformas constitucionales en México y en América Latina, de reconocer derechos, pero no establecer los mecanismos ni normativos ni institucionales para poder hacerlos eficaces, ¿no? Pero cumplimos esto primero que nada. Segundo, cumplimos también el 30 de agosto de 1995, el Congreso de Oaxaca reconoció lo que en aquel entonces se denominó la elección por usos y costumbres de los municipios indígenas, ¿no? Este fue un primer paso, un paso adelante en la política del reconocimiento, un paso que de alguna forma establecía los canales, los instrumentos para poder hacer efectivos precisamente este derecho a la autonomía política, ¿no? Han transcurrido 25 años desde aquella ocasión, mucho ha llovido, mucho ha pasado bajo el sol en estos años y que tienen que ver precisamente con el ejercicio de la autonomía política de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Yo creo que para seguir voy a tratar de sintetizar muy rápidamente algunos de los caminos que ha seguido este proceso de autonomías en México a partir de 3 ejes. Primero, el marco normativo. Segundo, el marco de las resoluciones jurisdiccionales. Y tercero, pues lo que ha estado sucediendo en los pueblos, en las comunidades, cuál es el impacto de estas reformas y de estos criterios jurisdiccionales que se han realizado, ¿no? Recordamos entonces que en nuestro país fue hasta 1992, cuando en el artículo 4 constitucional se reconoce también que México es una nación pluricultural, pero sin menoscabar la importancia de ese reconocimiento, pues siguiendo la lógica constitucional de la época, era un reconocimiento meramente declarativo. No establecía las formas para poder ejercer algunos de estos derechos. Recordamos también que entonces, aunque había una discusión iniciada desde fines de la década de los 70 y de manera muy intensa en la década de los 80 entre el movimiento indígena, en donde se estaba buscando ya el reconocimiento a un conjunto de derechos, el reconocimiento a su construcción, a su constitución como un sujeto colectivo, el reconocimiento a derechos de ciudadanía que tienen que ver con el ejercicio de la libre determinación, de la autonomía, del territorio propio, de la perspectiva de desarrollo que se tenga de acuerdo a su cosmovisión, de representación política, pues había un amplio debate que se daba particularmente en las entidades del sureste mexicano, tal vez de manera más acusada en Oaxaca, pero que había una dinámica muy interesante, ¿no? Finalmente también este debate y esta dinámica de movilización política y social, bueno, se encuentra un catalizador en la irrupción en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? El Ejército Zapatista primero y luego la constitución del Congreso Nacional Indígena permiten dar un cauce más claro, permiten aglutinar un conjunto de demandas y permiten precisamente negociar con el Estado mexicano un conjunto de demandas y de reconocimiento a derechos que se dan cuerpo en los acuerdos de San Andrés Larraínzar, mismos que finalmente no fueron cumplidos por el gobierno mexicano en el sexenio de Ernesto Zedillo, y hasta 2001, cuando una vez que el PRI es derrotado y se inaugura un nuevo periodo con la presencia de un partido político diferente al priismo en México, en la presidencia de México, bueno, cuando se da la reforma constitucional de 2001, sin embargo, esta reforma constitucional también deja muchos cabos sueltos, incumple también aspectos centrales que se habían establecido en los acuerdos de San Andrés Larraínzar, acusadamente la cuestión de señalar que los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de derecho público. En la reforma del segundo constitucional dice que son sujetos de interés público, es decir, sujetos de atención del Estado, pero no se les reconoce esta capacidad de tener derechos y obligaciones. También se remite en el tema que nos ocupa, el de la autonomía, que la regulación, los alcances y límites de las autonomías se iban a fijar en las legislaciones de las entidades federativas,
lo cual por supuesto limita de manera muy profunda la cuestión de la realidad imperante en México respecto a los pueblos indígenas. Recordemos que hay pueblos que desbordan las fronteras estatales, el pueblo mixteco, el pueblo náhuatl, entre otros, desbordan las fronteras estatales y se encuentran en incluso en más de 2 o 3 entidades del país, ¿no? Entonces, el marco normativo dejó, a partir de 2001, dejó de caminar, digamos. Aunque hay un conjunto de reformas, y habría que reconocer un conjunto de reformas que se han realizado a la legislación secundaria, hay un conjunto de reformas también que de alguna forma han tocado estos derechos de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente el que se refiere a la autonomía política, pues no han logrado concretizar. Por eso una de las demandas más fuertes que se encuentran actualmente en la agenda política nacional es de realizar una nueva reforma constitucional de manera más profunda y que toque estos puntos que fueron desestimados en la del 2001 y que tienen que ver con el ejercicio de un conjunto de derechos, entre ellos precisamente el de libre determinación y el de autonomía, ¿no? En ese sentido, pues esto de alguna forma es lo que ha pasado en el ámbito legislativo. Las legislaciones locales han avanzado, particularmente la de Oaxaca sigue siendo la más avanzada en la materia, pero aún así, al estar constreñidos por el marco normativo federal, hay cuestiones, por ejemplo, lo que señalaba Griselda, la disputa por los recursos de la hacienda municipal, particularmente los recursos que vienen vía participaciones federales entre las comunidades subnacionales y la cabecera municipal, pues topan con pared de alguna forma, porque aunque en Oaxaca se reconocen a las comunidades como sujetos de derecho público, pues las instituciones gubernamentales, particularmente las del orden federal, pues desestiman esta situación porque dicen que ellos se rigen por la normatividad federal, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, también encontramos ejercicios interesantes ya en la práctica autonómica. Primero, en Oaxaca, en 1995, iniciaron 412 municipios que se regían por usos y costumbres. En 1998 ya la cifra asciende a 418 municipios, que son los que se mantienen hasta 2012, porque en 2013 hay un municipio de Oaxaca que cambia, regresa al régimen de partidos políticos y quedan 417 municipios en Oaxaca que se rigen por lo que ya la constitución local y las leyes electorales denominan elección por sistemas normativos internos o indígenas, ¿no? Pero más allá del contexto oaxaqueño, hay avances interesantes en otras entidades del país. Recordamos que entre 2010 y 2012 se da en San Francisco Cherán, Michoacán, en un contexto de violencia, de presencia del crimen organizado, de presencia de talamontes que estaban acabando con sus bosques de manera ilegal, la tala ilícita, y en presencia de un acotamiento del sistema de partidos políticos, Cherán, Michoacán, busca entonces también elegir a sus autoridades por sus propias normas. Y en este sentido, tienen que disputar ese derecho que debiera estar normado, que debiera estar legislado. Bueno, ellos lo tienen que disputar ante los tribunales y llegan hasta la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se les reconozca el derecho a ser consultados, y en la consulta determinaron este cambio de régimen electoral. Entonces, en 2012, Cherán pasa también a formar parte del régimen electoral de sistemas normativos indígenas o de usos y costumbres, como todavía le llaman allá. Este proceso de movilización o lucha no se da solo en Michoacán, también en el estado de Guerrero, por ejemplo, empieza San Luis Acatlán y 7 municipios más empiezan a buscar ser consultados. Finalmente hay una consulta en San Luis Acatlán, ahí por el 2013-2014, que digamos, pierde la opción de transitar al régimen de usos y costumbres, pero ya habían dejado la siguiente, ¿no? Ayutla de los Libres retoma esta demanda y en un proceso muy interesante que nos tocó ahí la oportunidad de seguir y participar muy de cerca, Ayutla de los Libres pasa en 2015
también a través de una consulta indígena hacer un municipio más que se rige por usos y costumbres, como también le siguen llamando en Guerrero, y en 2018 eligen por primera vez a su órgano de gobierno. Es de señalar que tanto Cherán como Ayutla de los Libres escapan a esta figura del ayuntamiento tradicional, en donde tenemos un cabildo formado por presidentes, síndicos y regidores, y por el contrario, hay una constitución interesante de consejeros que representan a todos y que no hay internamente este nivel jerárquico, y lo cual permite un tratamiento más horizontal de los asuntos de la cosa pública, y particularmente que tienen, como se tiene en Oaxaca también, una presencia muy importante de la Asamblea en la toma de determinaciones que tienen que ver con su ejercicio personal y comunitario. Luego, el año pasado, también Ochuc, en Chiapas, ya pasamos a otra entidad federativa, en Ochuc, Chiapas, también ya desde el año antepasado había un proceso de distintos municipios, cuando menos 3 municipios, Ochuc, Cintalá y Chilón, que estaban solicitando también su tránsito al régimen de sistemas normativos. Finalmente, Ochuc lo logra el año pasado, y en abril de 2019 elige por primera vez en una asamblea multitudinaria de 20,000 personas, algo también que rompe con esta lógica que dicen que estas formas de elección únicamente se pueden hacer para comunidades pequeñas y asambleas no mayores a 1,000 habitantes. También en Oaxaca hay asambleas de miles de personas, pero el estereotipo que se ha construido es que solo es para comunidades pequeñas. Ahí fue una asamblea impresionante, la de Ochuc, en donde eligen por primera vez también a sus autoridades por sistemas normativos. Estos son avances interesantes que tienen que ver ya con la asunción de otras comunidades más allá de las fronteras oaxaqueñas de estas formas electivas. También tenemos un proceso muy interesante en Morelos, donde en 2016 el Congreso local reforma la Constitución estatal y señala que es posible constituir municipios indígenas, y se constituyen 3: Jojotla, Hueyapan, Coatetelco y Tetelcingo, y son estos municipios también los que tienen esta posibilidad ya de en cualquier momento de elegir vía sistemas normativos a sus autoridades locales, ¿no? Entonces, es un panorama muy amplio el que se está desarrollando ya en México. Hay varias comunidades más que están ya que están en este tránsito, que están en este proceso, y que seguramente en algún tiempo habrá todavía más consultas. Y si nos vamos al ámbito comunitario, ya no nos iremos porque ya me están diciendo que se nos está acabando el tiempo, pero en el ámbito comunitario todavía las expresiones todavía son más intensas, y hay también toda una dinámica de movilización política y social en defensa de la autonomía que se establezca a nivel comunitario. Por lo pronto, aquí sería mi primera participación. Gracias. Gracias, doctor Víctor Leonel. Les recordamos que van a tener una segunda intervención donde pueden complementar justo esta primera, y también podrán interactuar con los demás expertos invitados a este conversatorio. Para continuar, quiero presentar a Zenaida Pérez Gutiérrez, quien es originaria de Tlahuitoltepec, Oaxaca, de la comunidad Mije. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación con posgrado en Género y Comunicación por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí en La Habana, Cuba. Cuenta con diplomados en Asesoría Jurídica Comunitaria frente a la violencia de género, un diplomado internacional de género y derechos humanos por el Instituto Mora, un diplomado en Liderazgo y Negociación Política por la UNAM y la Cámara de Diputados. Recientemente concluyó el curso internacional de Derechos Humanos de las Mujeres en Tiempos de Crisis con especialización en la CEDAW, realizado en Quito, Ecuador. Zenaida es fundadora e integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas de México, integrante del Consejo Ciudadano del Instituto Mexicano de la Radio IMER, integrante del Consejo Externo del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, integrante del Comité Técnico de Expertos del Proceso de Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afro-Mexicanos. Zenaida además busca llevar al espacio público la agenda de las mujeres indígenas y de los pueblos indígenas de México para coadyuva en la visibilidad y fortalecimiento a la lucha de las mujeres
afromexicanas. Es un gusto para mí darte la bienvenida, Zenaida. Adelante. Recuerda que es hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes, a la Fundación, a Griselda, a Noemí, también que hicieron posible que pudiéramos participar en este espacio. Provocada por el tema, yo decía, bueno, al respecto me ha tocado escuchar mucho. Me preguntaba justamente desde dónde puedo hablar, desde la teoría, desde las investigaciones, desde la práctica, desde ser integrante de una comunidad. Entonces creo que fue un momento justo para pensarse, situarse y decir desde dónde queremos nombrar esto, que creo que la autonomía, la libre determinación, la organización propia de los pueblos es un pilar fundamental para existir, ¿no? Creo que implica respeto a los territorios, respeto a los recursos naturales, a la tierra que pisamos, y creo que la demanda se ha planteado frente al Estado. El modo de vida de los pueblos siempre ha existido, con reconocimiento legal o no, y creo que antes era con mayor libertad, con mayor rango de acción, y ahora, para hacerlo un derecho exigible ante el Estado es porque se está violentando sistemáticamente. Entonces creo que desde ahí nos tenemos que situar para decir ante quién estamos pidiendo esto. Y desde el Estado creo que implica un reconocimiento a la deuda histórica, a la violencia sistemática, a la vulneración que han vivido los pueblos justo en estas acciones de despojo a sus territorios, de desconocerles su forma de organización, de criminalizar su medicina, de decirles y tutelarles cómo quieren ser, cómo deben de ser ciudadanos o ciudadanas, ¿no? Entonces creo que como colectividad, como sujeto político, sujeto de derecho, esto es una petición que hacen los pueblos indígenas ante el Estado, como una manera de decir, aquí estamos, esta es nuestra manera de organizarnos, y lo que a ti como Estado te toca es respetarlo. He mirado la confluencia de diversos movimientos de América Latina, sobre todo, y creo que en una última etapa han puesto en diálogo esta pues articulación desde dónde se mira la autonomía, y creo que justo es esta doble mirada, ¿no? Hacia adentro con las propias comunidades y hacia afuera como una demanda ante el Estado. Y se ha reconocido que las formas de organización propia, justo como Víctor Leonel un poco nos comparte la experiencia en México, pero también como a nivel latinoamericana, ¿qué pasa con las comunidades diversas? ¿No? Creo que desde ahí también no pensar que solo es una realidad, una lógica, un modo de vida como lo hemos aprendido a mirar, tal vez caso Oaxaca. Hay otros niveles de, justamente se dice que en esto de la libre determinación, cada comunidad tiene capacidades diferentes, ¿no? Hay quien, pues por la cercanía con la ciudad o porque necesitó negociar, como justo creo que es otra de las palabras clave, la negociación. ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde permitimos que se nos despoje algo o hasta dónde acordamos que el efecto sea menos dañino para nuestra colectividad? Creo que es otro de los elementos que implica hablar de libre determinación y de autonomía. Creo que hay bastante teoría al respecto, pero revisando justo la realidad que toca vivir a los pueblos indígenas, hay unos que tal vez por la escasa organización, digamos, o porque no ha tenido esa fuerza, esa potencia o incluso esos reflectores, algunos pueblos han sido obviamente violentados mucho más y de manera sistemática, o porque están situados en ciertos territorios donde hay más minerales o donde se puede explotar más el territorio. Entonces en ese sentido se ha ido vulnerando. Hacia el otro lado hay pueblos con mayor resistencia, pero creo que sin duda la relación de los pueblos con el Estado ha sido realmente de afectación y siempre de quererles extraer. O sea, hablamos de todo. Creo que también hablar de libre determinación y autonomía implica pensarnos en el ámbito cultural, económico, aspiracional, incluso cuando decimos desarrollo, buen vivir, bienestar y demás, ¿no? Entonces implica pensarnos en esa colectividad, en ese modo de ser pueblo, en esa capacidad también de organizarnos hacia adentro, pero también en estos últimos tiempos justo nos ha demandado cómo queremos relacionarnos o hasta dónde con el Estado. Y creo que incluso el tiempo de la pandemia que hoy vivimos nos ha demandado eso, ¿no? ¿Qué tanto queremos pedirle que desde afuera venga el modelo de educación que nos quieren proponer? ¿Qué tanto queremos desde afuera vengan las respuestas a las vacunas o a la curación de esta
enfermedad que ahora nos agobia, hasta dónde queremos que ahora las despensas nos los traigan desde afuera. Implica preguntarnos eso, ¿no? Implica en la acción individual cotidiana cómo hacemos colectividad, implica también como ante un desastre, ante una desgracia, hasta dónde lo asumimos nosotros quienes vivimos desde dentro de la comunidad y hasta dónde le toca al otro, ¿no? Al externo, al de afuera, y bueno, la obligación del Estado como garante de derecho, hasta dónde también puede pues estar brindando atención a esto. Entonces creo que son de las cosas que quisiera también aquí colocar justamente esto, cuando Griselda nos dice, bueno, ¿y hasta dónde? O cuáles serían las nuevas demandas o aspiraciones que se tendrían en este sentido. Yo seguiría insistiendo en esa mirada global, en ese no pensarlo como en el abstracto o el sujeto teorizado, sino actualizarnos en este presente. ¿Cómo está esa dinámica de relación pueblos y Estado, ¿no? ¿Cómo está la relación interna entre los pueblos y su relación con las comunidades, ¿no? Las comunidades como el cuarto nivel de organización, y luego los municipios como ese ente que sí es reconocido por el Estado, ¿no? Creo que también esta libre determinación y autonomía implica también ponernos de acuerdo desde adentro. Justamente se habla de una gobernanza comunitaria. ¿Cómo le haríamos para que estos sujetos que están desde adentro viviendo, sosteniendo, estamos hablando de la niñez, de la juventud, de las mujeres, hay muchas estructuras todavía que priorizan o dan foco a ciertos actores desde adentro, pero como también se diversifica y se recrea en el sentido de todas y todos formamos parte de esta colectividad, todas y todos estamos tratando de contribuir, de aportar nuestro granito de arena a través del tequio, del servicio comunitario, de consumo local, de representar también en otros espacios a nuestras colectividades, nuestras comunidades. Entonces, creo que esa forma de organización, la forma de ser pueblo, sí lo seguiría insistiendo, estamos en un modo recreándonos, repensándonos, reestructurándonos, y creo que eso ha sido la resistencia de los pueblos, el siempre actualizarse a las nuevas demandas, nuevas coyunturas, nuevas dinámicas sociales, que al final no somos los pueblos congelados y aislados que nos quedamos, estamos en constante relación con el exterior, aún con relaciones de embate, de violencia y demás, pero ahí estamos. Entonces, ¿qué obligación va a asumir el Estado para garantizar que estos pueblos sigan existiendo? Hay agendas que han dicho, si esto se sigue repitiendo, si no se respeta la libre determinación de los pueblos indígenas, se está cayendo en una discriminación racial, discriminación étnico, porque no es nada más los dejo existir y ya, sino cómo también reconozco y garantizo o genero los mecanismos para que estas personas en estas condiciones, con estas realidades, puedan seguir permaneciendo, pero también cómo potenciar para que esas acciones que nos han enseñado que contribuyen mucho a dar respuesta a múltiples crisis que estamos viviendo, deberían estar fortalecidas. Y creo que la base, justo como lo hemos dicho en diferentes espacios, implica el respeto a sus tierras, territorio y recursos naturales, lo cual en este presente no es tan fácil de materializar. Creo que el marco internacional, los marcos jurídicos han dado pauta de cómo y por dónde debería de ir, pero la realidad, estamos situándonos en un contexto de megaempresas, ¿no? Estamos situándonos en que el interés superior del poder económico sigue mermando sobre el interés tal vez del bienestar colectivo, del bienestar de la humanidad, donde está pues firmemente el papel importante de los pueblos indígenas. Significa entonces que nos invitemos pues a pensar, a repensarnos nosotras hacia adentro, pero también hacia afuera. Yo creo que hay que bajarlo más a humanizar esta discusión, a sentirnos convocadas todas y todos, que en este marco y en este contexto es valioso que todas y todos contribuyamos, y que efectivamente lo que está reconocido en el artículo 2º constitucional, que siempre se puede seguir fortaleciendo, es necesario que eso se aterrice en la práctica. Implica consultas, implica participación y representación política, implica el participar y estar presente en espacios donde se están tomando decisiones para cuestiones futuras. ¿Qué hay en la búsqueda del bienestar? ¿Qué significa eso para pueblos indígenas?
qué significa un crecimiento, cómo se puede cambiar esa visión de cómo se mide la pobreza o cómo se mide el desarrollo. Creo que hacia allá también hay que poner el foco para que realmente reflejemos eso que también está escrito en la ley, ¿no? Como es ese México plural, diverso, sustentado en la existencia de sus pueblos indígenas y afromexicanos. Entonces creo que ahí es donde se tiene que decir, se tiene que exigir el reconocimiento de una deuda histórica con los pueblos indígenas y que ese reconocimiento se transforme en generar medidas, acciones y políticas para que estos pueblos y estas comunidades puedan tener esa garantía para que sigan definiendo cómo quieren avanzar en su forma de organización política, económica, cultural, social, y en ese sentido se dé justamente esa relación tan aspiracional que se ha dicho, la relación intercultural dentro de un país pluricultural. Eso sería lo primero que yo dejaría aquí en la mesa y bueno, pues contenta de escucharles y seguir aprendiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Zenaida, por tu participación. Para continuar, le vamos a ceder el uso de la voz a Javier Torres Jiménez, quien es chontal, originario de Santo Tomás Telpan, perteneciente al municipio de Santa María Ecatepec, en la región Sierra Sur del distrito de Yautepec, Oaxaca. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, ha desarrollado trabajo comunitario desde el año 2002 a la fecha en comunidades indígenas de Oaxaca, a través de la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec. Actualmente es jefe del Departamento de Divulgación y Formación de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Adelante, Javier. ¿Me escuchas, Javier? Creo que estamos teniendo unos problemas técnicos con Javier. Nos había comentado que había tenido problemas con el internet. En lo que él se reincorpora, quiero aprovechar para también darle el uso de la voz a Noemí Agapito, quien es otra de nuestras invitadas el día de hoy. Es originaria de Santa María Alotepec, Mije, integrante de la Red de Mujeres Tejiendo Saberes, asesora de la Regiduría de Derechos Humanos y de Igualdad de Género del municipio de Oaxaca de Juárez, y quien es ya una socia y amiga de la Fundación Konrad Adenauer. Adelante, Noemí. Muchísimas gracias. Un gusto compartir aquí con las compañeras y el doctor Víctor Manuel y el compañero Javier. Agradezco a la Konrad por la invitación. Y efectivamente, como ya han venido comentando, en el tema de la libre determinación y la autonomía de las comunidades, a mí me gustaría un poquito focalizar la participación de las mujeres, que es un poquito de la experiencia que pudiera yo platicar derivado de este CASPAPER que se trabajó y que en ese proceso participaron muchas compañeras y que el planteamiento que hacían o que la cual comparto es que las comunidades en este momento hay un reconocimiento y una participación de las compañeras generando pues ideas de cómo pueden tener o cómo se puede reconocer la autonomía de las comunidades. Como efectivamente hemos visto, como ya comentaba Zenaida, pues hay muchas comunidades donde están teniendo injerencia empresas y donde están generando minería y que eso afecta a las comunidades. Y hemos visto también un caso en particular aquí en Huila, donde las mujeres son las que están defendiendo el territorio de la comunidad, ¿no? Entonces, estas participaciones muy precisas de las mujeres que tiene que ver con la identificación de la madre tierra con ellas, ¿no? Y entonces en esta defensa me parece que también ellas están poniendo la mirada en decir, también nosotras estamos participando en esta determinación y autonomía de las comunidades. Por ello, hay muchas compañeras que están incidiendo a nivel estatal y nacional
para que también tengamos presencia y que también se escuchen nuestras voces. Y una de las cuestiones que quisiera comentar y traer a colación en este momento es esta participación que se está impulsando desde nosotras como Asamblea de Mujeres, la participación de Zenaida. Y me parece que es un momento relevante, porque es una determinación, autonomía que nosotras como Asamblea de Mujeres Creo que estamos teniendo problemas con la conexión de Noemí. Esperamos unos segundos a ver si nos podemos reconectar con ella. Noemí, ¿nos escuchas? Ojalá pudiéramos en unos minutos buscar ahí la parte técnica que se conecte nuevamente Noemí. Y bueno, para no perder tiempo y continuar con nuestro programa, en cuanto a mí se reincorpore, le daremos nuevamente el uso de la voz. Tengo entendido que el doctor Víctor Leonel tiene por cuestiones de agenda que salir en un momento más de la reunión. Sí, por lo tanto, quiero darle el uso de la palabra para que termine la idea que había comenzado en su primera intervención y pueda hacer antes de que él se tenga que retirar. Adelante, doctor. Gracias, muy amables. Bueno, sí, lo que estábamos señalando es que esta lucha por la autonomía y por la libre determinación toma nuevos visos, nuevas orientaciones a partir de lo que ha sucedido también en los últimos 30 años. Recordemos que en estas 3 décadas se agudizó también este modelo neoliberal que iba por tierras, por recursos. La industria extractiva ha puesto los ojos en los ricos filones de minerales y otras empresas transnacionales en recursos naturales que están ahí, particularmente en México, en territorios de pueblos y comunidades indígenas. A esto pues hay una respuesta, por supuesto las comunidades se defienden, resisten, luchas en muy malas condiciones normativas y por supuesto también en pésimas condiciones económicas y sociales, pero con una gran unidad, una gran identidad cultural y una gran sentido de pertenencia, de defensa al territorio y a la lucha. Y esto se empieza a reflejar también en luchas muy particulares, luchas autonómicas, comunitarias, en defensa de su territorio, pero también en ejercicio de la libre determinación. Y hay varios casos que tienen que ver con, que se cruzan entre la autonomía comunitaria, la defensa de estas formas propias de organizarse y de tener a sus propios gobiernos locales y estas otras luchas, ¿no? Yo creo que lo que más se ha visibilizado particularmente en esta última década tiene que ver con la búsqueda de ejercer el derecho a la consulta, que al no tener una normativa en México se ha dejado de manera muy discrecional al arbitrio de los gobiernos en turno. Pero también entonces las comunidades han buscado cómo incidir de esta manera. Yo recuerdo un caso que pasa ahí en territorio guarijío, en Sonora, en donde hay un proyecto de una presa en el municipio de San Bernardo. Ahí se supone que se cumplen con todos los requisitos de consulta y demás, pero resulta que hay 2 comunidades indígenas que señalan que no han sido consultadas. Como no hay forma de mostrar sus derechos, en tanto las autoridades responsables señalan que tienen el permiso del ayuntamiento, que hay ya una consulta hecha y el ayuntamiento dijo que adelante con la obra, ellos lo que hacen es que buscan una vía alterna. ¿Y cuál es la vía alterna? Solicitan al Tribunal Electoral que se les reconozca el carácter de gobernadores tradicionales a sus representantes. Después de un largo periplo en todas las oficinas y de largas búsquedas que hizo el tribunal diciendo, bueno, ¿y quién registra a los gobiernos comunitarios? El artículo 2 constitucional reconoce de manera expresa a la comunidad indígena.
pues resulta que nadie, y finalmente Sala Superior ordena este reconocimiento a los gobernadores tradicionales del pueblo guarijío, que entonces lo que inician es una lucha por el derecho a la consulta, ¿no? Cruzan esto, empiezan a cruzarse estos dos derechos, y en ese sentido hay multiplicidad de luchas a lo largo y ancho del territorio mexicano. Hay formas en que las comunidades se están movilizando, están buscando nuevas alternativas. Una muy importante que se da en Oaxaca, particularmente a inicios de la década del 2000, tiene que ver con la disputa entre comunidades submunicipales y los ayuntamientos, que normalmente son autoridades de la cabecera municipal, por una justa distribución interna de los recursos que llegan vía los ramos 28 y 33 de las participaciones municipales. Y en este sentido hay un grave problema que tiene Carta Constitucional, incluso raíces constitucionales. El 2 constitucional reconoce a la comunidad indígena, y la comunidad indígena es la base organizativa, es la célula básica de organización de los pueblos indígenas. Pero por el otro lado, el 115 constitucional reconoce al municipio como la célula básica de la organización política y administrativa de las entidades federativas. Chocamos entonces con dos figuras construidas constitucionalmente, que tienen demarcaciones territoriales definidas, que tienen competencias definidas, y resulta que a la hora de la distribución de los recursos, aunque también el 2 constitucional dice que se deben proveer recursos para el ejercicio de sus derechos a las comunidades indígenas, resulta que se confrontan dos tipos de recursos de territorialidad, de ciudadanías diferenciadas. Son territorios que están superpuestos con lógicas distintas. Y estas lógicas distintas hacen que haya una confrontación muy fuerte, y en muchos casos se empiezan a apelar a derechos distintos. Las comunidades indígenas, que son ciudadanías colectivas, no son, aunque dada la forma en que está construida la normatividad, pareciera, se presenta como que un grupo de ciudadanos o un ciudadano de una comunidad, en el caso de Oaxaca se llaman agencias municipales o de policía, son comisarías en Guerrero, en tenencias en Michoacán, etcétera. Se dice un grupo de personas de tal comunidad está protestando porque no lo dejan participar en las elecciones. Esa es la forma que cobra. En esencia lo que hay es una disputa entre colectividades, porque es una ciudadanía de una comunidad completa, es una ciudadanía colectiva comunitaria que se enfrenta a otra ciudadanía colectiva comunitaria, pero que deriva de un cuestionamiento. Lo que está en el fondo es un cuestionamiento a la forma organizativa del Estado mexicano. Es decir, esta figura del municipio no corresponde a la realidad, ¿no? Se homogeneizó con el municipio al territorio nacional, siendo que hay otras figuras organizativas que ahí están presentes. Y esto generó, particularmente a partir de 2000, ha generado una intensa dinámica de confrontación, de lucha, incluso de violencia fratricida en comunidades oaxaqueñas, y que empieza a tener visos, particularmente en 2017, cuando Sala Superior entonces ya reconoce de manera expresa, contradiciendo todo el criterio que había sustentado el tiempo posterior, ayuda la llegada de nuevos magistrados que buscan una visión más comprensiva de lo que está sucediendo en las comunidades indígenas, y finalmente reconocen en una serie de sentencias que la comunidad indígena es autónoma y que en un municipio pueden coexistir diversas autonomías comunitarias, y que por tanto la universalidad del voto, que es el principio sacrosanto que rige las elecciones en un ámbito territorial determinado, se ejerce y se agota en la comunidad política de la que formas parte. Este es un reconocimiento tácito, expreso, a lo que pudiera ser ya la construcción de un cuarto nivel de gobierno, que está ya generado desde instancias jurisdiccionales, pero que no alcanza, digamos, a solucionar problemas, porque es una instancia que tiene que ver
con cuestiones electorales y de participación política, y por tanto no puede ordenar al municipio que establezca determinadas condiciones o que distribuya los recursos de determinada forma, ¿no? Hay una lucha paralela que se empieza a dar en los tribunales, empieza en Oaxaca por ahí del 2013, y particularmente el que trasciende de manera más fuerte, porque se va directamente al ámbito federal, es uno que empieza en Michoacán, ¿no? Por esta disputa por los recursos. Ahí es un tema pendiente, es algo que está ahí pendiente todavía, que tiene que ver entonces con este reconocimiento claro, expreso a las autonomías comunitarias. Complementando con ello también, desde siempre, las comunidades indígenas son la célula básica, pero no la única instancia organizativa. Si se reconocen las formas de organización, no puede subsumirse, como lo hace la exposición de motivos de la reforma constitucional de 2001, al municipio, ¿no? Ahí se señala que el límite del ejercicio autonómico son las fronteras municipales, lo cual es un despropósito tratándose de pueblos indígenas. Ya señalábamos que hay algunos que trascienden incluso las fronteras estatales, pero obviamente trascienden todos las fronteras municipales, ¿no? Entonces hay una lucha constante también que se da, incluso hay debates teóricos muy fuertes en el seno del zapatismo cuando estaban construyendo su propuesta, el reconocimiento a las autonomías regionales, ¿no? Hay una propuesta muy interesante en la iniciativa de reforma constitucional que se presenta en Oaxaca y que duerme el sueño de los justos en la legislatura local desde hace 6 años, y también es uno de los ejes importantes que está en la iniciativa de reforma constitucional que se ha ido construyendo a partir de la consulta que se efectúa en el ámbito federal en el 2019, ¿no? Entonces, esta construcción de autonomías regionales también, donde hay experiencias muy interesantes. En Oaxaca tenemos a la Unión Liberal de Ayuntamientos, a la Asamblea de Autoridades del Sector Sogocho, entre muchas otras expresiones, pero que también tienen raigambre en otros estados. En el estado de Guerrero, por ejemplo, la construcción de las de la policía comunitaria trasciende las fronteras comunitarias y municipales y establecen ámbitos regionales de aplicación más amplios, ¿no? Esto también es un pendiente, este ejercicio de las autonomías regionales, porque eso permitiría también una defensa más acuciosa de su territorio, ¿no? Hay avances importantes en el ámbito jurisdiccional, pero todavía falta este ejercicio a partir del reconocimiento de derechos en la Constitución. Es imperativo, por tanto, esa reforma constitucional que reconozca de manera expresa a las comunidades como sujeto de derecho público. Se niega, por ejemplo, a Hacienda para poder solucionar este tipo de conflictividad, pues se niega a otorgarles el registro federal de causantes a las comunidades. Esto es, cualquier asociación civil de 2 o más personas tiene más derechos que una comunidad indígena. Hay un primer avance en Oaxaca, donde hay una sala de justicia indígena única en su tipo en México y tal vez en América Latina, y donde ya hay 2 casos en donde se ha solicitado, se ha ordenado a la Secretaría de Hacienda que expida este registro federal de causantes, y se ha hecho. Son avances importantes, pero otra vez se están peleando derechos que debieran estar plenamente reconocidos, se tienen que ir a litigios con el desgaste que implica en tiempo, en recursos, en movilización, cuando es algo que debiera estar establecido claramente en la Constitución y en la legislación secundaria, y cuando es claro también que en el ámbito comunitario podría estar también ahí de forma expresa señalado, ¿no? Pues se me agota el tiempo también y pues aquí dejaría esta participación. Muchísimas gracias, doctor Víctor, por esta participación, por compartir con nosotros su tiempo, y sin duda estaremos próximamente invitándolo a nuevos eventos de la Fundación Konrad Adenauer. Antes de continuar, quiero recordarles a la gente que nos está siguiendo por nuestras redes sociales de la Fundación que pueden interactuar con nosotros a través de los comentarios de Facebook, donde nos pueden mandar sus preguntas u comentarios que les haremos llegar en la última parte de este conversatorio a nuestros expertos. Les comento que hemos logrado exitosamente
la conexión con nuestra experta Noemí. Entonces ella se encuentra con nosotros y bueno, le cedo el uso de la palabra porque quedó inconcluso a su participación. Adelante, Noemí. Muchísimas gracias. Una disculpa, esto de las redes, pues estamos viendo que pues también tiene sus propios procesos que tenemos que trabajar igual en las comunidades. Y para retomar mi participación, lo que escuchaba que estaba planteando el doctor Víctor, yo estoy totalmente de acuerdo, que tenemos pues nuestras propias formas de organización en esta autonomía que nos determina, y como lo planteaba hace rato, pues nosotras como mujeres, desde las diversidades que somos, pues se han hecho estas asambleas de mujeres, que es una forma también de ciudadanía y participación en esta autonomía de los pueblos y comunidades, y pues con esta representación que queremos en las instituciones y en la toma de decisiones para tener incidencias reales, pues, ¿no? Y desde ahí deriva pues la convocatoria entre todas para proponer a la compañera Zenaida a presidir la CONAPRED. Esperamos que efectivamente esta propuesta de nuestro ejercicio de la libertad pues tenga los productos que pensamos que puede tener, ¿no? Entonces, retomando también estas autonomías, quisiera un poquito también retomar lo que pasa en el municipio de Oaxaca de Juárez. Hay muchas personas que somos de alguna comunidad indígena y que hemos venido a radicar por diversas situaciones a las ciudades. Entonces, ahorita que comentaba el doctor Víctor, pues me viene a colación de una propuesta que se está queriendo hacer, que de las agencias y colonias que existen en el municipio de Oaxaca de Juárez, se está pidiendo que se reconozca las asambleas en estas colonias o en estas agencias, ¿no? Porque se había derivado una situación en una colonia en específico donde la asamblea había definido quién podían ser sus autoridades, ¿no? Sus representantes de colonias habían hecho una estructura, pero el municipio no la estaba reconociendo porque dentro de la normatividad, del reglamento que rige las colonias y las agencias, pues no venía definida de esa manera, ¿no? Entonces la argumentación que salía en ese momento es: nosotros tenemos la libre determinación porque somos una comunidad mixteca, mije, zapoteca, que nos queremos organizar y queremos que se nos reconozca nuestra autoridad como nosotros lo hemos definido, ¿no? Y me parece que efectivamente la libre determinación y la autonomía no nada más es dentro del municipio de la comunidad indígena, pero de las personas que hemos migrado y que estamos ya en las ciudades, me parece que también se tiene que reconocer esta parte de organización y de autonomía que estamos generando, ¿no? Entonces, sí se sale efectivamente del municipio, pero también me parece que el reconocimiento se tiene que hacer desde ahí, ¿no? Por ahí dejaría yo mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Noemí. Para continuar, por favor, Griselda Galicia, si nos puedes ayudar con tu participación. Adelante. No te escuchamos, tienes apagado tu micrófono. Gracias. No, solamente hacer énfasis en las ideas que han vertido los panelistas. Creo que han sido unas, sobre todo, o sea, muy buenas, muy precisas, que amplían justo las bases sobre las que tenemos que seguir trabajando y profundizando en caminar por la apertura de espacios y modificaciones y normas y reglas, etcétera, que no limiten el desarrollo de los pueblos, ¿no? El maestro Leonel, la reserva de que hizo toda una exposición muy rápida, ¿no? Pero muy clara sobre lo que ha sido el ejercicio y el trabajo en apertura, en
año 169 hasta cómo ha ido impactando y cómo se han ido modificando nuestros marcos constitucionales, tanto federales como estatales, y eso cómo ha ido impactando también en el ejercicio de la participación, ¿no?, de nuestros pueblos. Hizo puso algunos ejemplos de las acciones que se han venido desarrollando, sobre todo en los estados de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, con algunos municipios en la búsqueda justo del reconocimiento de sus formas propias de elegir autoridades, cada una con sus nombres, ¿no? El caso más emblemático y último, que es el que mencionó, fue el del tema de Ochuc, ¿no? El tema de las otras comunidades que aún no han logrado también, pero que lo están persiguiendo. El asunto de Morelos, de la reforma constitucional de 2016, sí creo que es importante comprender y profundizar un poco más, o por lo menos entender cómo fue el proceso ahí, porque pudiera ser aplicable a otros espacios, ¿no? En la que dice que señala que es posible constituir municipios indígenas, y como fue el caso de Jojotla, Huilapan y Tetelcingo, que creo que esa es una práctica que deberíamos de buscar, ¿no? Por lo menos para entender cuál fue el proceso y por qué sí pudo ser ahí y no en otros, o no ha podido ser posible en otros lugares, ¿no? Una buena práctica. El tema de tanto Zenaida como el maestro Leonel, creo que dejaron muy claro el término del territorio, ¿no? Y las implicaciones que tiene y las contradicciones que se dan justo al tratar de hacer, de aprovechar tanto los recursos de su territorio como de definir sus formas propias de organización, aprovechamiento y demás dentro del territorio, ¿no? En ese sentido, creo que lo que ha planteado el maestro Leonel, el tema de la importancia de reconocer a las comunidades como sujeto de derecho público, ¿no? Debería de ser, y las implicaciones que esta tiene, ¿no? En el énfasis que él hace de decir que las comunidades indígenas son una célula básica, pero no es la única instancia organizativa, ya quedado, y como está actualmente el marco constitucional, el límite de su ejercicio autonómico está delimitado en el territorio del municipio, ¿no? Cuando en realidad sabemos, y se ha visto también parte de esas dentro de los municipios con las agencias municipales, es que muchas agencias tienen incluso mayor conectividad cultural, territorial, histórica con algunas otras localidades que no son parte de ese territorio, ¿no? Porque administrativamente quedaron divididas, ¿no? Y pertenecen culturalmente a otras regiones, y eso, el reconocer ese espacio, el promover incluso, como se había planteado incluso desde la parte de las conclusiones de la mesa de trabajo de expertos, de decir que se promueva ese y se permite esa asociación, que sí está permitida por ley, pero que no se hace mucho uso de ella porque hay muchas dificultades para hacerlo, de la asociación de municipios, ¿no? Pero más que de municipios, en este caso serían de localidades, para poder trabajar en el tema del territorio y poder hacer esto que plantea y que sugiere, que deja muy claro el maestro Leonel, ¿no? Creo que eso ha sido como uno de los temas que creo que sí tendríamos que seguir profundizando. La maestra Zenaida en el tema, volviendo a hablar del territorio, ¿no? Y del énfasis que hace de participar en los espacios de toma de decisiones, justo para que desde esos espacios, ¿no? No solamente se reconozca la deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas desde el Estado, sino también se puedan generar medidas, acciones y políticas que garanticen la continuidad y viabilidad como pueblos, ¿no? Y que en esos términos también decir que plantear, como ella lo plantea, ¿no? Muy claro quién es y con quién tenemos, o sea, ¿por qué los pueblos estamos negociando con el Estado una serie de derechos que deberían de estar ya plasmados en nuestra Constitución o en un ejercicio propio de las comunidades? O sea, esta historia de la relación de Estado con pueblos indígenas justo lo plasma ya muy sintéticamente, o sea, ha sido un proceso constante de negociación de una relación en el Estado con los pueblos, y el solamente plantear el asunto de que ha sido un proceso de negociación con el Estado implica ya que hay un reconocimiento de facto de un ente, de una autoridad, ¿no? Entonces creo que son temas en los que tendríamos que estar profundizando, así como otras formas de ejercicio de organización, como el tema de la organización que plantea en Noemí, en el tema de la organización de mujeres, ¿no? Como una forma de hacer también un ejercicio de ciudadanía y toma de decisiones. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Griselda.
Vamos a pasar ahorita con nuestra experta Zenaida, quien también complementará su primera intervención. Creo que es bastante interesante lo que nos está platicando. Adelante, Zenaida, por favor. Sí, situándonos un poco ahora cómo estamos, ¿no? Creo que han habido años, como se ha hecho el repaso, de que se han conquistado y avanzado en el marco internacional y en los mecanismos también nacionales, de cómo se van anotando, escribiendo en leyes el reconocimiento de derechos de los pueblos, pero también, si recordamos ahora la modificación al artículo 27, también desde el Estado ha habido manejado tal vez con este interés económico de que se despoje a los pueblos justamente de sus territorios. O sea, lo que es el interés superior de la nación, creo que se dice, está por encima de si hay una reserva reconocida y determinada por los propios pueblos. Entonces, no es que los derechos se avanzan y ahí se quedan y se agregan otros avances progresivos, como lo dice el principio de derechos humanos, sino a veces avanzamos uno y vuelve a retroceder, entonces nos demanda a los pueblos indígenas siempre estar pues al tanto, al pendiente, interesados también en mirar cómo ha sido la respuesta del Estado, ¿no? Creo que todas las veces se están tratando de buscar los mecanismos, tanto políticos como jurídicos, para que estos derechos puedan mantenerse, puedan avanzar, se puedan reconocer y seguir superando pues estas brechas de desigualdad y de exclusión. Como lo he mencionado, creo que también de parte del Estado ha habido de repente reformas, modificaciones que en lugar de favorecer a los pueblos, pues les despoja de lo que han perpetuado y lo que han logrado como reconocimiento. Creo que una de las formas que también, pues ya no logramos colocar en la primera parte, pero es la criminalización a defensoras y defensores, sobre todo quienes trabajan en esto de la defensa de los territorios. Creo que ha sido una cuestión complicada. Acaba de compartirme una compañera del norte de la Sierra Tarahumara, justo nos decía, ¿no? Cómo, bueno, cuando el Estado reconoce que Creo que nuevamente estamos teniendo algunos problemas técnicos. Quiero comentar que muchos de nuestros expertos están en sus estados de origen y a veces la conexión falla por internet, falla, ¿no? Vamos a dar unos segundos, si es que Zenaida puede restablecer su conexión para que culmine su participación. Bueno, igual, para no perder tiempo, ya regresó con nosotros Zenaida. Adelante, Zenaida. Nada, tu micrófono está apagado. Sí, ojalá que ya me puedan escuchar. Qué pena con el internet, sí, anda cayéndose cada rato. Decía justamente que todavía falta por reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho en la práctica, o sea, incluso lo podría reconocer la ley, pero como cuando hablamos de medidas de reparación del daño, todavía se quiere seguir fiscalizando, administrando, como si es una compensación económica, como que no se confía que los pueblos indígenas puedan ser capaces de administrar esto y de decidir asignar esto como la mejor ruta, la mejor solución que pueda generar un beneficio colectivo. Entonces esa sería la otra cuestión, que ante la criminalización, ante la violencia, también cuando se generan medidas de reparación todavía no hay esa posibilidad. Ahora, qué dos cosas yo pondría como un nudo ahí que sería importante trabajar, sobre todo en este contexto de violencia? Desde la autonomía de los pueblos, como también lo decía Víctor Ñonel, se ha pensado alguna manera de seguridad, digamos, de garantizar seguridad hacia adentro de las comunidades, porque sabemos cómo es nuestra dinámica cultural adentro. Pero cuando el embate viene desde afuera, ¿cómo se hace eso, no? O sea, ¿qué tanto se puede trabajar un mecanismo de referencia, de coordinación entre todos los niveles de gobierno para garantizar la seguridad? O sea, se habla así, pues, de nuestras policías comunitarias, de nuestros topiles en el caso de nuestras comunidades, pero si el embate es de otra fuerza que no es ni de nuestra comunidad, que tal vez viene más de parte del exterior,
¿Cómo se atiende eso? ¿Hasta dónde nuestra atribución? ¿Hasta dónde nuestra capacidad, incluso técnica de uso de armamentos? ¿Hasta dónde implica ese diálogo con el exterior? ¿Y de qué manera se puede hacer esa coordinación? Porque también es muy fácil decir, bueno, ahí tienen su autonomía, gobiernense ustedes y garantícense su seguridad, y si se mueren, pues no me importa porque están en el ejercicio de su libre determinación. O sea, creo que también ahí hay que voltear y decir cómo se puede generar esa coordinación, como pasa también con sistema de justicia y otras formas de administración que tienen que ver con todos los niveles de gobierno. O por otra parte, cuando se determina en una ley federal que va la Guardia Nacional a resolver todo, esa es la solución. ¿Cómo se podría justamente poner en diálogo en ese respeto, sí, a la libre determinación de los pueblos, en esa atribución que tiene un gobierno federal para garantizar la seguridad para todos? ¿Dónde se pone ese anclaje o esa particularidad? Ahí creo que es importante poner el foco. Otro punto que creo que sí es importante tenerlo ahí en el horizonte: ¿qué pasa con la propiedad colectiva de los pueblos? Este tema del textil que ahora se ha hablado mucho, ¿no? Del despojo, de la apropiación, de la privatización, de que ciertas empresas o ciertas diseñadoras, diseñadores se apropian de estos conocimientos. ¿Hasta dónde puede generarse ese mecanismo para que, sí, desde adentro creo que se han hecho los trabajos pertinentes? Desde adentro se reconoce que es una propiedad colectiva, pero si se lo apropia alguien del exterior, ¿cómo tener esa ruta realmente para caminarlo también hacia afuera y hacia adentro, y no seguir extrayendo y violentando el conocimiento y la creación de los pueblos indígenas? Hemos hablado de negociación, lamentablemente hasta este contexto ha sido de sometimiento, y es necesario seguir pensando a cambio de qué se dialoga, se negocia o se pone algo. Creo que el llamado al Estado también está en que tiene que asumir un rol más activo. O sea, México somos parte, sí, de un esfuerzo mundial, ¿no? Donde ha habido mecanismos, acuerdos, instituciones, relatores, relatoras que están pues tratando de contribuir para que cada vez más la humanidad o los grupos históricamente excluidos tengan ciertas garantías, y el paraguas ha sido el marco de los derechos humanos. ¿Hasta dónde el Estado mexicano quiere tener ese rol activo? Y creo que desde la libre determinación y autonomía de los pueblos se ha planteado eso, cómo el Estado, como Estado parte de la configuración de las Naciones Unidas, debe de tener un rol activo para seguir demandando la garantía de los derechos colectivos, de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y en ese sentido, pues se haga el exhorto a las empresas, a las mega empresas, al poder económico, que sí se tiene que cuidar pues esta relación de las empresas, del Estado y los pueblos indígenas. Entonces, reitero nada más el cierre de mi mensaje: para que se logre realmente un diálogo intercultural, es necesario respetar la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Solo así hablaremos de un México verdaderamente pluricultural. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Zenaida. Vamos a pasar a la parte de las preguntas y respuestas. Nos han hecho llegar algunas. Creo que esta es bastante pertinente. Nos dicen: sabemos que entre los expertos del conversatorio se encuentra Zenaida, quien es una de las candidatas a dirigir el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Y nos preguntan qué opinión nos pueden dar sobre esta importante renovación en México. Creo que lo más lógico sería empezar contigo, Zenaida. ¿Estás de acuerdo? Y los demás expertos, si quieren tomar la palabra, adelante también. ¿Y hay más preguntas o solo es esa? Para ver si eficientamos tiempo y lo respondemos en bloque. ¿O? Por ahora solo tenemos esa. Ok. Bueno, siento que efectivamente en cada sexenio, en cada marco de cambio de gobierno hay novedades, hay cosas, hay ciertas grietas que se mueven y abren, y siempre, como he dicho, hay que estar siempre atentas a todos los cambios y tratar de leerlos y entenderlos en ese contexto posible. Creo que para México la pandemia, el que nos hayan mandado a nuestras casas, un montón de cosas cambiaron. Particularmente también decidí moverme de la Ciudad de México a mi comunidad previo al anuncio de esta eterna cuarentena de la pandemia. Entonces, bueno, es una dinámica interesante que creo que siempre hay que verlo de manera particular, de manera global y estructural. Bueno, cuando se da este anuncio, yo como se presentó aquí también, soy integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, y es una articulación nacional que trata siempre de poner en el escenario público la demanda de las mujeres indígenas particularmente, y de abrir diálogo con autoridades federales, sean quien sean. Nosotras empezamos en 2014
hemos transitado ese cambio de sexenio y todas las veces estamos insistiendo que la agenda de las mujeres indígenas todavía es una agenda pendiente. Si ahorita estamos hablando de la libre determinación y autonomía de los pueblos como colectividades de las cuales formamos parte, pensemos ahora en particularizar un poquito más y poner el foco en los derechos de las mujeres indígenas. No terminaríamos nunca de dialogar respecto a los pendientes porque hay bastantes, ¿no? Y entre estos justamente creo que lo compartimos con nuestros pueblos, cómo lograr ese reconocimiento como sujetas de derecho. En ese sentido, como asamblea habíamos planteado que siempre será necesario la lucha en todos los frentes, desde nuestras autonomías, desde la incidencia ante instituciones gubernamentales, desde intervenir y participar dentro de esas instituciones, y hemos impulsado, tratado de animar a través de articulaciones, talleres, procesos formativos, a que muchas mujeres se reconozcan sujetas de derecho y se sientan también en la capacidad de poder ocupar los espacios públicos. No lo habíamos asumido como tal dentro de la asamblea que alguien se postule para un puesto, sino era más bien acompañar. Pero en esta coyuntura, cuando el presidente de la República sale a decir que la titularidad del CONAPRED lo debería o podría ocuparlo una mujer indígena, empezaron pues como a salir comentarios de, bueno, ustedes lo han encabezado, tienen esta agenda, ¿quién dice yo, no? Y es interesante porque fácil es animar a otras, pero ya que digan vas tú, como que uno ya con sus propios temores y su propio repaso dice, no sé si debería de ir. ¿Por qué? Porque uno conoce el contexto. Estamos dentro de una sociedad racista, clasista, un gobierno que todavía falta por construirse verdaderamente democrático, pero además hay un contexto de violencia política muy fuerte. Ahora, si a eso le sumamos el racismo, el presidente puso el foco en la gente que puede ser víctima de racismo, de clasismo y también de un montón de violencias por ser persona indígena, personas que no están pues en esta familia política quienes se ha dedicado a la administración pública siempre, pues claro, desconocemos muchas más cosas que se tejen y se acuerdan ahí, ¿no? En pactos y demás. Pero bueno, aún con todo eso, decidimos como colectiva que vamos. O sea, yo cuando me propusieron las compañeras, dije, si vamos juntas, voy, si no, sola no voy. O sea, eso tengo claro, porque si uno va sola, al rato ya te desanimas y se acabó. En cambio, la colectividad te sostiene. Yo creo que esa es una manera también de nombrar y reconocer. Los pueblos indígenas han permanecido también en mucho porque lo sostienen las mujeres, ¿no? Compañeras que están en el diario trabajando la tierra, preparando los alimentos, aconsejando con ideas cuando su marido va a tener el cargo, en fin. Entonces, creo que esa colectividad sustenta, anima cuando uno a veces cae en la incertidumbre y brinda muchas claridades cuando uno teniendo el problema enfrente, pues como que luego no le encuentra la solución. Entonces, así nos animamos. Afortunadamente, creo que a la par salimos como 2 compañeras, luego fuimos 15 y 20 y más. Entonces, por iniciativa de la Red de Abogadas Indígenas, nos convocaron a formar parte del Frente Plural de Mujeres Indígenas, que esto era, bueno, en esta coyuntura juntémonos, presentemos nuestras coincidencias, que era fortalecer el CONAPRED, pedirle más robustecimiento porque estamos ante una sociedad racista, en fin, se generaron ciertos puntos de acuerdo y también con el pleno respeto a que cada cual en su propio proceso de articulación fuera también convenciendo a la audiencia, a la gente que le sigue, para que también conozcan qué es el CONAPRED, qué es el marco de los derechos humanos, por qué buscamos acciones por la no discriminación, en fin, hicimos nuestro camino creo que de mes y medio. En ese lapso se lograron reuniones con la Secretaría de Gobernación y con la Cámara de Diputados, de diputados y de senadores a través de la Comisión de Pueblos Indígenas y la Comisión de Género. Entonces pensábamos que iba bastante bien el camino, bien el ejercicio, y pues en días pasados, como todo mundo, nos enteramos en una postal, en un Twitter del presidente, que ha dialogado con 3 compañeras que no habíamos caminado con ellas en el frente, pero les reconocíamos también pues esta trayectoria comunitaria como ellos lo presentaron. Tengo el gusto de conocer a una, pero creemos que las formas en las que se realizó no era la más respetuosa para los procesos organizativos de las mujeres, el reconocimiento a su derecho a esta capacidad de organización, porque se dice fácil, pero ponerse de acuerdo tiene un gran desafío, y esto es una realidad también que se lleva al mundo tal vez más citadino, más virtual, pero ha sido también la dinámica en la que hemos vivido como pueblos indígenas. Entonces, en este ejercicio, pues sí nos quedamos como, ¿qué pasó? Entonces
decidimos saludar esa iniciativa y nos sumamos a la petición de que así como el presidente nos presentó, dialogó y escuchó con las 3 compañeras, sería muy valioso que lo hiciera con el resto, ¿no? Con el resto que estábamos tanto en el Frente Plural, hay otra de candidatas indómitas y hay otras compañeras que sus nombres salieron, aunque ellas no decidieron participar en este mes y medio de campaña, o no sé cómo se le puede decir, pero bastante interesante, a todo el mundo nos puso a prueba. Hoy seguimos en esta escucha, en este pendiente, porque hasta ahora no ha habido una respuesta institucional clara que nos diga, pues, esta es la titular o estas 3 son las titulares o sí las vamos a escuchar. Entonces, pues más bien seguimos en esa postura de que ojalá se muestre aquí pues justo ese trato digno que tanto se ha dicho y libre de discriminación para los pueblos y comunidades indígenas, que las mujeres indígenas formamos parte de eso, y sería necesario pues justo construir ese México democrático con base en los diálogos, con base en las construcciones colectivas, porque siento que mientras más diversidad escuchemos, más ideas vamos a tener para destejer, para tejer y para recrear. Gracias por el espacio. Muchas gracias, Zenaida. ¿Alguien más de nuestros expertos o expertas quiere responder esta pregunta? Sí, yo solo quisiera comentar que efectivamente el proceso a partir de la propuesta del presidente que se inició para poder consolidar una propuesta, ¿no? Destacar la convocatoria que hubo y el proceso de organización que se dio. Esto habla de que efectivamente las mujeres o las comunidades indígenas ya tienen un ejercicio amplio, ¿no? En la que van generando mecanismos para poderse articular, ir articulando sus propias demandas, sus propias necesidades, sus propios requerimientos y en un momento dado plantearlas así como una práctica de unidad. Es algo que en términos de participación política hemos argumentado mucho que bien podría hacerse para trabajar en otros ámbitos, en otros sentidos, ¿no? Como puede ser concretamente en la elección de candidatos y demás, ¿no? Pero este ejercicio y la convocatoria que se tuvo y la cantidad de voces que se sumaron, porque fue un ejercicio no solamente a nivel de organización de algunas organizaciones, sino fue un ejercicio muy amplio, tanto de académicos como de, intelectuales, demás, que estuvieron participando en la construcción de una propuesta. Creo que es algo que vale la pena retomar, ¿no? Independientemente fin que se tenga, el ejercicio fue muy valioso y es muy valioso, ¿no? Lo que nos lleva también a como lo planteaba hace un momento Zenaida, a decir cuál es la postura de los pueblos en su relación con el Estado. O sea, esto que ha hecho el presidente de pronto de poder mencionar o nombrar o sacar una terna alterna, digámoslo así, pues no es no habla también de esa voluntad de diálogo y de suma, porque lo que los pueblos están proponiendo es eso, es sumar, es consolidar, es consensar, es construir, y creo que ese es el ánimo en el que vienen trabajando los pueblos indígenas. Y este es un ejemplo muy, muy claro de construcción de una propuesta que represente y que además llegue con un ejercicio y conocimiento de lo que son los derechos y sobre todo una instancia como CONAPRED, o sea, es un tema de discriminación, de racismo justo, el punto en el que México tiene que moverse más, trabajar más, porque sí nos hace falta una conciencia nacional en esos términos, ¿no? Yo así como muy breve y mi respeto y admiración también para Zenaida. Gracias, Griselda. Igual, no sé si Noemí quieras tomar el uso de la palabra. Sí, yo quisiera nada más hacer un reconocimiento al proceso de organización que hicieron las compañeras, un reconocimiento al trabajo de Zenaida, y me parece que sí hay que apostarle a las personas que tienen los conocimientos hacia la institución la cual se quiere presidir. Como lo comentaba igual Griselda, me parece que esta mirada que da el presidente de presentar a una terna alterna, pues se ve o estamos visualizando que no hay o no quieren este proceso de construcción de diálogo y acuerdos para que todas y todos estemos representados, pues, ¿no? Porque este proceso que hicieron las compañeras fue un proceso largo, o sea, fue un proceso de acuerdos, de sinergia, de reconocimiento entre todas, pues, ¿no? Y entonces me parece que ese proceso, el reconocimiento que se tiene que dar es decir,
pues vamos, pero vamos parejos, pues, ¿no? O sea, que sea un piso parejo, un reconocimiento parejo, para que realmente se reconozca lo que dijo el presidente, que era apertura a las mujeres indígenas, que efectivamente se propusiera. Entonces, por eso fue que se dio ese diálogo, ¿no? Entonces, yo nada más terminaría en el reconocimiento del trabajo de la compañera y de los procesos organizativos que se hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Noemí. Vamos con Víctor Leonel, que me ha pedido también la palabra. Adelante, Víctor. Sí, gracias nuevamente. Bueno, yo creo, digo, más allá de felicitar el proceso y esto que ya han destacado las compañeras, yo creo que también lo que nos muestra esta apertura del presidente de la República, lo que nos muestra es que hay un déficit en la representación política indígena. Es decir, estamos nuevamente ante la voluntad. Qué bueno que lo hizo así, pero es una cuestión discrecional nuevamente de un personaje importante, el presidente de la República, porque no hay bases ni institucionales ni normativas que reconozcan estos derechos, ¿no? Es decir, hay un déficit en la representación política, en el Congreso de la Unión y los congresos estatales no hay representación política indígena como tal. Se han creado distritos indígenas, pero no son distritos de población indígena, no distritos que representen a pueblos y comunidades indígenas. Otra vez, se individualiza la representación política con la suma de personas que forman parte de un pueblo indígena, pero no se reconoce esta identidad y esta representación colectiva, que es la demanda fuerte que se tiene que ver. Y tampoco hay mecanismos de participación política. Finalmente hay un avance importante, sí normativo e institucionalizado, que es la creación de la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por ejemplo, que por primera vez establece como un requisito para ser nombrado director o directora, como titular de ese instituto, que debe ser indígena, ¿no? Por primera vez se reconoce esta posibilidad y se establece que la estructura, al menos los operadores de las coordinaciones regionales, también deben ser indígenas, preferentemente de la región, que hablen la lengua preferentemente, y eso empieza a dar un cambio sustancial. En el caso que nos ocupa, pues precisamente no hay. Como hay un vacío de esta representación política, nos atenemos entonces a la buena voluntad que reitero, qué bueno que la tiene el presidente de la República, pero que no hay estas bases institucionalizadas, normativas, para garantizar siempre el derecho, ¿no? Por eso hay que movilizarse, hay que organizarse, lo han hecho muy, muy bien las compañeras y los compañeros que apoyan esta propuesta, qué bueno que se haga así, pero hay este déficit, ¿no? También se tienen que construir estos mecanismos dialógicos interculturales para poder garantizar estos derechos que no tendrían que ser exigidos de esa manera, tendrían que ser garantizados por el Estado de siempre, y las formas organizativas son muy buenas y qué bueno que esté sucediendo así. Una felicitación a las compañeras y los compañeros que están apoyando estas iniciativas, y también qué bueno que se está dando, qué bueno que se está dando este debate. Habría que apuntar a transformar también estas bases institucionales y normativas para alcanzar una plena representación y participación política. Esa sería mi intervención. Muchísimas gracias, Víctor Leonel. Y bueno, ya como tal no hay preguntas, tenemos muchos comentarios en redes sociales y por otros medios, donde nos agradecen este panel, los felicitan a ustedes por sus participaciones, agradecen también el haber mencionado esta parte del CONAPRED, agradecen también el traer este tema importante en este momento en México, y bueno, una serie de comentarios felicitándolos personalmente a cada uno de ustedes y a la organización de este conversatorio. Siendo así, pues no me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes el haber participado el día de hoy. Nuevamente comentar con nuestra audiencia en Facebook. Tuvimos un pequeño desfase de tiempo al iniciar por cuestiones técnicas. Esperamos que los próximos conversatorios no tengamos ese problema. Y bueno, a cada uno de ustedes, Griselda, Noemí, Víctor, Zenaida, muchas gracias a nombre de la Fundación Konrad Adenauer por su participación. Y a ti, público que nos estás escuchando, comentarte que estos conversatorios tienen el objetivo de analizar la obra de la Fundación Konrad Adenauer, el Cast Paper Representación y Participación Política Indígena,
¿no? Y tendremos estos conversatorios a partir de hoy, cada jueves, de 11 a 12:30 de la tarde, por las redes sociales de la Fundación, con los siguientes temas. Hoy tuvimos derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. El siguiente será presencia en las leyes sobre pueblos y comunidades indígenas en México, los distritos electorales federales indígenas en México, participación política indígena en los partidos políticos y, por último, pueblos y comunidades indígenas frente a la pandemia por COVID-19. Y recordarles que pueden consultar el cast paper que hemos estado mencionando, el cual analizamos y buscamos analizar en los próximos conversatorios, en la página oficial de la Fundación Konrad Adenauer México, que pueden encontrar también en esta imagen que estamos transmitiendo, que es www.cas.de/México con K. Pues muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. A los que ya vayan a comer, provecho. Un saludo a todos, que tengan buena tarde.